Bueno, entonces, ¿cómo es la mecánica? Este libro tiene uno, dos, tres, cuatro capítulos. Bueno, cuatro capítulos, no, tiene más de un, tiene creo que unos, de hecho, pero dice, se dividen en cuatro sesiones importantes. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar cada una de estas sesiones importantes, dialogamos un rato sobre la sesión, vamos a la segunda, vamos luego a la tercera y luego a la cuarta, que nos quedan más o menos de 50 minutos, esperemos que nos tome, bueno, no nos tomamos 10 minutos en cada sesión, entonces sí la alcanzamos a sacar, ¿dale? Dale, usted lleva la batuta. Dale, dale, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar del libro One Thing. Y básicamente lo quise compartir porque me parece, yo la primera vez alguien una persona en la que confío mucho me lo recomendó y dije, tengo que leerlo. En ese momento tenía otros libros y dije, pues tengo que terminar de leer estos para leer ese. Pero apenas me llegó ahorita el principio de la cuarentena, de una vez empecé a leerlo porque estaba esperándolo y realmente me parece bastante, bueno, bastante, estaba esperando este conocimiento y yo creo que a muchos de nosotros nos va a servir, más nosotros como emprendedores que buscamos ser cada vez más, ser más productivos. Y a veces decimos, bueno, pero si yo trabajo todo el día de sol a sol, empiezo a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche estoy trabajando, ¿y por qué no avanzo? Hay gente que avanza mucho más que yo. Entonces, algo está pasando, definitivamente algo está pasando y este libro te explica muchas de esas cosas. Y te llegó en el momento preciso, la cuarentena, con Perfecto, los tiempo libros sí. suficiente para leerlo. Sí, igual siempre he estado ocupado, pero eso es importante y eso habla este libro, ¿no? Tener hábitos. Y uno de los hábitos que yo tengo es leer, por eso tengo siempre que tener un libro nuevo por ahí para leer. Qué bueno, qué bueno. Entonces, pero lo que sí tienes razón es que me llegó en el momento preciso. Un libro siempre te llega en el momento preciso porque hay eso lo he escuchado yo, que hay veces tienes un libro ahí y nunca te llama la atención, pero de repente un día dices, oye, me interesa, voy a leer ese libro, y lo lees y dices, oiga, ¿por qué no lo leí antes? Pues de pronto antes no estabas preparado para ese libro. Entonces, siempre los libros te llegan en el momento en que estás preparado, en el momento en que estás preparado para ese conocimiento. Y así es el resto de conocimiento, así es los seminarios, así es los mentores. Tú dices, oye, ves a una persona y dices, oye, ¿por qué no la conocí antes? De pronto no estabas preparado y así lo hubieras conocido, no hubieras visto lo que esa persona te No, iba a y Álvaro, ofrecer. sobre todo, ya no me disculpa, y sobre todo que ahorita es el momento, digamos, preciso para poder regalar esos conocimientos, Álvaro, porque hay mucha gente Vale. ahorita que está Entonces, como que ansiosa de eso. Álvaro, ¿y cuál sería, para llegarle más a esta gente que está aquí conectada, la esencia de ese libro? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cómo te serviría en esta situación? ¿Cuál es la esencia? claro, mira, la esencia de ese libro es que simplemente te dice cuál es ese enfoque que tú debes tener en la vida, Ujú. cómo eh, tomar todas tus energías, todos tus recursos, o al menos la mayoría de tus energías, de tus recursos, de, ¿qué más tienes? Aparte de tus recursos, tus energías, tu dinero, bueno, tu dinero está en tus recursos, bueno, todo lo que tienes, para enfocarlo en un solo punto, En una enfocarlo en un sola solo punto, cosa. Ujú, hacer mella, exacto. En vez de ujú. estarlo apuntando por aquí, por allá, por un lado y por otro, y desenfocando todo. Si ven que una gota de agua cuando cae, una gota de agua que se ve, hace, a muchas veces hasta en las piedras hace hueco porque cae tanto tiempo ahí que genera mella. Y es igual. Ujú. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Okay. Eh, el libro inicia hablando precisamente explicando qué es The One Thing o esa única cosa. ¿Qué es esa única cosa y por qué el libro se llama así? ¿Por qué lo escribieron? Y básicamente lo que dice es que lo hayamos visto o no, esto está en todas partes, no solo está en la vida de las personas, sino también está incluso en la misma naturaleza. Y nos habla de el efecto dominó, el gran dominó. Es una teoría que hizo un físico en los años 80, si no estoy mal, 83 creo que fue, en el que él dijo que
si tú pones una ficha de dominó que mide aproximadamente 2 pulgadas, la sigues, le pones detrás otra ficha que es el doble de esa ficha, o sea, 4 pulgadas, sí, pulgadas, y vas siguiendo esa secuencia. En la ficha, o sea, cada vez vas a tumbar fichas mucho más grandes, incluso Exacto. sin importar que empezaste con Con una pequeña. una ficha muy pequeña. Dice que en la ficha 18 va a tumbar una ficha del tamaño de la Torre de Pisa. Exacto. Y en la ficha 23 va a tumbar una ficha del tamaño de la Torre Eiffel. Y en la ficha 31 tumbarías una ficha que es igual de grande al Monte Everest. Y en la ficha 57 estarías tumbando una ficha que equivale de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Entonces, ahí te muestra cómo si tú, por simple que veas un movimiento que haces en este momento, una acción que haces en este momento, si la sigues haciendo repetida, sigue la secuencia, sigues encontrando cuál es esa siguiente ficha del dominó, vas a llegar un día a tumbar una ficha tan grande como la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Bueno, yo aprovechando eso que tú dices, lo llevo, digamos, a la realidad, digamos, al día a día que vivimos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy una persona que de pronto estoy en un lugar, en un trabajo y no me gusta lo que estoy haciendo y de pronto yo sé que tengo habilidades tal vez para, qué sé yo, para dibujar, por ejemplo, pero no tengo las herramientas, no lo sé hacer, me falta todavía, pero me gusta, pues ¿qué hago yo? Empiezo a tomar diario un curso de 15 minutos, tal vez 20 minutos, no sé, cursos que ahorita hay muchísimos en internet gratis, pues yo me pongo día tras día a hacerlo y un día más otro día y yo tengo una continuidad, voy a llegar a hacer la actividad de una manera correcta. De hecho, hay estudios que confirman que el hábito se hace en 21 días. Confírmame si no es así. 21 días tú tienes haciendo una misma actividad, tú ya lo haces parte de tu rutina y te acostumbras a hacer eso. Bueno, yo soy de las que digo más de 21, ¿no? 21 todavía me cuesta un poco. Pero si tú te dedicas a prepararte todos los días un poquito, no necesitas hacerlo muchas horas, tú vas a llegar a ese conocimiento. Claro, el tema ahí, bueno, esto de los 21 días, precisamente este libro derriba el mito de los 21 días. Oh, sí. Ya te digo bueno, bueno saberlo. Y bueno, para terminar acá esta parte del libro, básicamente nos dice que también si queremos ver el impacto que es enfocarse en una sola cosa o en ese one thing o única cosa, veamos ejemplos de la vida diaria, empresas de la vida diaria, cómo se han enfocado. Su enfoque ha sido más del 80%, 90% en una sola cosa y eso las ha hecho exitosas. Nombra Google. Google tiene hoy en día muchos productos, claro que sí, pero ¿cuál es el enfoque? Y él me dice cuál es el enfoque principal de Google. Bueno, ¿Cuál es ese servicio, ese producto principal de Google? Bueno, ¿Con cuál empezó, mejor dicho? ¿Con cuál empezó Google vendiendo? Oye, con email creo que fue, ¿no? No recuerdo con cuál fue el que empezó. Google siempre ha sido un buscador. Empezó exacto. como el mejor buscador y precisamente es también lo que hoy le da la mayoría de los ingresos. De hecho, es el número uno. Tiene bueno, a pesar de que se ha diversificado, la mayoría está por ese buscador. Y viene Microsoft, que hoy en día también es una empresa que tiene diferentes cosas. Sin embargo, ¿por qué empezó? Pues por un sistema operativo. Sí. Y ya hoy en día se ha expandido, pero básicamente lo llevó allá, enfocarse al inicio en una sola cosa. Y así también viene cómo ha afectado la vida de unas personas. Dice que hay también toda persona exitosa que ha habido y que hay, siempre ha habido una única persona que les ha ayudado a encontrar ese propósito de vida y los ha ayudado a encaminar. Entonces nos habla de Albert Einstein. No me acuerdo cuál fue el maestro de Albert Einstein, pero él lo inició, por ejemplo, y si él no lo hubiera encaminado, Albert Einstein no hubiera llegado a ser el físico que fue.
Y así, para no extendernos, pero básicamente, así como las compañías tienen un solo producto, las personas también lo tienen. Habla de Bill Gates y cómo Bill Gates ha utilizado ese poder de una única cosa, tanto en Microsoft, como ya lo hablamos, como luego de que se retiró en su fundación con la esposa. Ellos lo que hicieron fue, querían ayudar a minimizar o disminuir problemas de salud, de educación en países tercermundistas, en países subdesarrollados, y entonces se pusieron a preguntarse cuál sería la forma en la que nosotros ponemos los recursos y generamos más impacto. Y se dieron cuenta que esa forma, y eso lo dice Melinda Gates, es las vacunas, porque las vacunas son, o sea, no, de acuerdo a ellos, no son tan costosas de sacar y el impacto que generan en el cuidado de la salud de las personas en estos países es grandísimo, porque estás previniendo y cuando tú previenes, pues, ¿qué hubiera pasado si alguien hubiera prevenido el coronavirus y llegara hasta acá? Pues nadie se hubiera imaginado qué tanto impacto hubiera generado. Claro. Entonces, algo es por el estilo. Y acá, ese es el... Yo quisiera aportar algo con respecto a lo que es el enfoque, ¿no? Yo creo que el enfoque es la base fundamental de todo éxito, para lograr el éxito. Si tú no tienes un enfoque definitivo o definido, no vas a llegar a la meta que quieres. Y el enfoque va acompañado de un nicho, porque esa es la realidad, porque tú tienes que, primero que antes de enfocarte, tienes que tener algo en qué enfocarte, que eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Tú hablas de los ejemplos de estas personas, de lo que es Bill Gates, pero yo te pones a ver, Jeff Bezos, el de Amazon, él inició con que vendiendo libros y se enfocó en vender libros y él creyó en ese nicho. De hecho, su historia dice que él a su jefe y él ganaba muy bien, tenía un cargo muy, pero muy importante y ganaba mucho dinero. Y él mismo dijo, le dijo, mira, yo quiero vender por internet y quiero vender libros. E incluso el mismo jefe le dijo, mira, como estás tú, no lo necesitas, no te enfoques en eso porque vas a perder tu tiempo. Sin embargo, la perseverancia, el enfoque que tenía y el creer en lo que él estaba haciendo, eso fue lo que realmente lo llevó al éxito. Tener visión también. Una visión que tuvo y él dijo, no, yo tengo que llegar allí. De hecho, por ahí hay una foto en internet que él sale con un background atrás, un cartel que dice que se está el libro y decía Amazon, ya tenía su nombre. Él ya se había imaginado hacia dónde iba. Él ya tenía un foco, él ya tenía un objetivo y eso fue lo que lo llevó al éxito. Y eso es Sí. lo que todos tenemos que tomar en Sí, cuenta, pues, para... bueno, te digo que vaya ahí porque te estás como adelantando un poquito en el tema, pero bien. Me fui Y más además, adelante. y además porque tenemos que seguir. Ok. Me Sí, emociono, me emociono. básicamente estás yendo al... Esto tiene, los libros tienen una metodología, ¿no? Y empiezan por lo más básico y llegan hasta donde quieren ir. Y creo que ya estás llegando por allá. Pero en todo caso, la siguiente sección del libro nos dice por qué, si en real, o sea, si es tan evidente que a enfocarse en una sola cosa hace exitosas las compañías, las personas, ¿por qué nos perdemos en la vida? Porque así como Leito lo está diciendo y muchos de los que estamos acá dicen, oye, sí es cierto, pero entonces dice, pero ¿por qué, o sea, yo no lo he hecho? Entonces, el tema es, acá nos dice las grandes mentiras que nos cuentan y nos empieza a derribar esas grandes mentiras y una de esas es, todo tiene la misma importancia. Y es cuando tú sientes que todo lo que tienes que hacer en el día a día tiene la misma importancia y no tienes prioridades. Entonces, dice que esto además de ser desgastante, de drenarte, de llenarte de estrés, además de todo eso, más encima es una mentira porque todas las cosas no tienen la misma importancia y si tú tuvieras el enfoque y supieras exactamente, pues, hacia dónde quieres avanzar, entenderías que no todas las cosas son iguales de importantes porque no todas te van a dar ese avance que te da una única cosa que puede ser la que estás dejando de hacer y quizá la estás dejando de hacer a tiempo y quizá la estás dejando de hacer inclusive. Entonces, esa es una de las mentiras. La otra es la mentira del multitasking. Entonces, el multitasking, ¿cuántos de los que están acá creen que hacen multitasking?
que son, No. yo mismo soy una de las personas que antes decía, no, yo puedo hacer tantas cosas a la vez, Todero, yo, todero, todero. yo estoy en el computador, contesto el teléfono, mejor dicho, y incluso Atiendo, me decía, voy al y eso que cuento. decía, y eso que más encima decía, y admiro a las mujeres que todavía pueden hacer mucho más que yo, porque ellas además de todo se maquillan. Entonces, Sí, entonces, este libro, ¿qué nos dice? Nos dice que en realidad esto es una mentira, porque este término nació por allá en los años 60, cuando iniciaron las computadoras y se aplicó en un inicio a las computadoras multitareas, el multitasking. En una computadora, aún en una computadora es mentira, lo que pasa es que las computadoras hacen los procesos tan rápido que tú llegas a percibir que las está haciendo al mismo tiempo, pero si tú miras, la computadora está yendo de acá para allá, de acá para allá. Y lo que te pasa a ti como ser humano es lo mismo, que tú estás en una tarea y tienes que volver para ir a otra tarea, tienes que volver a cambiar tu pensamiento y enfocarse en esa tarea. Ahora, te dice, obviamente, todo depende de la complejidad de ambas tareas que estés haciendo, porque muy bien tú puedes caminar y puedes hablar, tú no, así, o sea, es como dice, no puedo caminar y mascar chicle, que dicen por ahí, ¿no? Tú puedes caminar y puedes hablar. Ahora, si tú estás cruzando una cuerda tensa y alguien te pide que hable, pues ya de pronto ya lo piensas un poquito más porque ya tienes que mantener la concentración en esos pasos que estás dando sobre la cuerda. Entonces, depende de la complejidad y muchas veces, aunque en teoría hacemos multitareas como esas, como caminar y hablar, como digamos, sí, estar planchando y a la vez estar cantando su canción favorita y no por eso va a dejar de hacerlo bien. Todo depende de la complejidad de las tareas. Y cuando tú estás enfocado en una tarea en el computador y de repente alguien te llega a hablar de un desafío que tiene la empresa y que tiene que... Entonces tú no puedes manejar ambas cosas al tiempo porque ambas cosas son necesitan tanta concentración que tú no podrías tratar de hacerlas al tiempo. Entonces, te dice que es una mentira, además esto te desgasta, no dejas que te enfoques al 100% y que diversos estudios han probado que esto además, cuando tú vives mucho a lo largo del día, este cambio de tarea de una tarea a otra, lo que haces es que pierdes segundos mientras te vuelves digámoslo, a reprogramar y estás siendo incluso menos productivo que una persona que se enfoca. Entonces, es la segunda mentira que nos dicen por ahí. La tercera es que una vida disciplinada, que solo si tienes una vida disciplinada, qué duro es la disciplina. ojo con eso, pero es que eso, si solo tienes que ser una persona disciplinada en todas tus cosas para lograr ser exitoso. Y te dice que esto es mentira. Porque para lograr ser exitoso solo debes ser disciplinado en esa única objetivo, las tareas que te llevan hacia ese objetivo. Y nos pone entonces el ejemplo de Michael Phelps, un campeón medallista, mejor dicho, con cuántos récords, una cantidad de récords que tuvo, como él en un inicio realmente la mano llevó allá fue porque, o sea, a la natación, porque tenía, no me acuerdo cómo se llama esta desorden de atención, tiene un nombre, y porque la maestra le decía a la mamá, la profesora, que él no era un niño un niño dotado que realmente no tenía mucha oportunidad porque él no se podía enfocar, precisamente era uno de sus problemas. Y incluso su primer entrenador de natación dice que era muy indisciplinado, sin embargo, él llegó a nadar 6 horas diarias, 7 días a la semana, y por eso llegó a tener los triunfos que tuvo. Entonces, pero si tú dice que si tú vas a otras áreas, o sea, si yo te hubiera puesto a decir, no, es que también tienes que, además de esto, también tienes que ser el mejor en el colegio. Además de esto, también entonces, si hubieras enfocado. Entonces, simplemente es una disciplina, pero es una disciplina en esa única cosa que te hace avanzar hacia el objetivo principal.
¿ya? Bueno, O sea, yo con respecto a eso de la inteligencia, de la disciplina, siempre recuerdo mucho a Yokoi Kenji, que es compatriota tuyo de allá colombiano, no sé si lo has escuchado por ahí, Sí, sí, Colombo sí, sí, japonés. sí, sí, colombo sí, pero japonés. no pego tanto con él, pero sí, sí lo he escuchado. Sí, me encanta mucho su filosofía y él dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. La disciplina es un recurso, bueno, es una cualidad que hay que desarrollar y es difícil desarrollarla y eso es lo que hace que puedas lograr muchísimas cosas. Bueno, eso y por supuesto muchas otras cosas más, pero la disciplina es, bueno, yo pienso que es uno de los pilares fundamentales para poder alcanzar cosas, alcanzar metas. Sí, yo creo Claro, que pero van la de la disciplina mano enfocada, con enfoque. Exacto. Ujú, Van de la ujú. mano con Sí, el enfoque. por con supuesto, enfoque, con por enfoque. supuesto. Y esa frase de Yokoi Kenji se me quedó porque él lo trae, él lo ha vivido en carne propia. Por supuesto, vivió, se crió en un país, en Japón, donde todo el mundo ve, o sea, no es como nosotros los latinos que tenemos otro tipo de mentalidad, ellos ven siempre hacia un solo norte, o sea, tienen una mente solamente, y no es que son más inteligentes y no son más creadores que nosotros, sino que son disciplinados. Entonces él cuenta muchas anécdotas de su crianza y todo es la base de la disciplina. Entonces, de verdad es muy buena mensaje lo que Yo dice creo Yoko que, Kenji. bueno, que ahí hay mucho de todo, ¿no? Ahorita me vuelvo a adelantar y disculpa. Entonces, el enfoque, por Frénalo si ejemplo. se está adelantando. El enfoque tiene que ir acompañado de qué? De la disciplina, pero también tiene que ir acompañado un poco de la pasión, de Ah, la por pasión por lo que supuesto, haces, claro, claro. porque, y creer en lo que haces. Debes Claro, creer en lo que haces. pero exacto, pero otra vez vamos para adelante para Ahí saber voy eso otra vez, tenemos me que fui. tener un propósito y eso tenemos, eso está por Claro, allá en el capítulo casi último. claro. Entonces, la otra gran mentira es que la fuerza de voluntad siempre está ahí y además todos tenemos la misma cantidad de fuerza de voluntad. Mm. Y entonces nos dice, yo creo que más de una persona ha escuchado el experimento de los masmelos, de los niños de 4 años que ponían y les daban un masmelo y le decían, Ah, si no te comes, no te comas el Sí, masmelo, si no te comes el sí, sí. masmelo, en 15 minutos te daremos 2 masmelos, te daremos otro más. Y la mayoría llegaban cuando mucho a los 3 minutos y ya se habían comido el masmelo y ujú, cómo la persona, los que están investigando le hicieron un seguimiento de estas personas y se dieron cuenta que los que habían durado más generalmente habían llegado a obtener mejores resultados en sus vidas que quienes se habían demorado menos. Entonces, la fuerza de voluntad realmente es muy importante, pero lo que nos dice acá es que no siempre la fuerza de voluntad es la misma, porque incluso la fuerza de voluntad, y eso sí realmente no lo sabía ni no lo había pensado, cuando tú te has desgastado más, cuando tú has trabajado muy duro mentalmente, eres más débil, tu fuerza de voluntad es más débil, porque esto requiere energía. Entonces, como requiere energía, generalmente tú te vas por lo que es más fácil. Y dice cómo en Israel pusieron a unos jueces a decidir unos casos de a qué personas darían libertad condicional, a qué reos darían libertad condicional, y encontraron que ellos eran más estrictos al inicio de la mañana, después de desayunar, luego después de almorzar, y finalmente por allá, ya cuando eran las 4 de la tarde, ya era más fácil que dejaran pasar gente a libertad condicional, cosa que no hubieran hecho en la mañana. Entonces, como el desgaste mental hace que tú no tengas la misma fuerza de voluntad, por eso dice que debes hacer las cosas también más importantes cuando Mm. estás al más por ciento, al 100%, ojalá, de tus energías, porque es cuando más impacto generas. Y, Interesante, ujú. interesante. y una vida balanceada. La mentira de vivir una vida balanceada y como mucha gente trata de hacerlo y realmente, pues se puede decir casi es bastante difícil, además que si llegas a hacerlo, realmente o te cohibes de lograr grandes resultados
o finalmente no da suficiente tiempo a otras cosas como la familia, la espiritualidad y otros tantos campos que también tenemos. Entonces, básicamente nos dice que pues esto fue creado también ya en los últimos años del siglo XX, principios del siglo XXI, cada vez se ha repetido más y ha subido la cantidad de personas que dicen, quiero ser más equilibrado con mi vida, porque muchas veces siente que se está yendo tanto por el lado, digamos, del trabajo y que de pronto está dejando su familia, o muchas veces siente que está demasiado con los amigos, con la familia, con otras cosas, y que está dejando sus prioridades de logros, de objetivos atrás. Entonces siempre se encuentra esta queja y realmente dice que esto, la vida equilibrada no es, o sea, si tú quieres lograr grandes resultados en tu vida, no es posible, pero sí existe una vida con contrapeso. ¿Y qué es una vida con contrapeso? El dibujo básicamente, no puedo hacer acá, dice que tú tuvieras una vida equilibrada, tendrás acá el centro, y si miramos un zigzag, hacia acá y hacia allá irías igual, ya, familia o vida social, vida espiritual, y ya tus objetivos profesionales, y siempre igual. Pero entonces, como no te puedes salir hacia el extremo, pues no vas hacia tus mejores, no vas hacia grandes logros. Y acá, pues tampoco, como tampoco puedes ir más allá, pues tampoco es demasiado lo que le estés dando a esta parte porque no está saliendo. Entonces lo que te dice es que hagas contrapeso y que una vez que otra te vayas de para allá, otra vez que otra te vayas de para acá, pero que siempre no caigas también en la mentira de que mucha gente dice, no, yo voy a trabajar, voy a darle acá con toda, no importa si mi familia no me ve porque es que un día yo voy a volver a recuperar ese tiempo con mi familia. Y te dice que eso es una mentira porque igual así un día tú lo logres, tú no vas a tener tus hijos de nuevo pequeños. No es lo mismo estar con un niño, con un adolescente que tenga 14, 15 años o incluso con un joven que ya tiene 22 años, 25 años, que estar con tu hijo que apenas tiene 4 años, 3 años, nunca va a ser lo mismo. O sea, no le puedes agarrar, no puedes nunca negociar con el tiempo porque el tiempo siempre va a pasar. Entonces, Claro, por eso es eso nos el dice único que recurso que no puedes así, recuperar. Uno, así como eso jamás lo puedes recuperas. ir bastante allá con tus objetivos profesionales, también tienes que mantener un contrato y yendo hacia los otros lados para que no se te queden y empiezas a sentirte desequilibrado, que es lo que lleva a las personas a quejarse de eso. Y la última de la gran mentira es que lo grande, entre más grande, es más malo. Grande, malo. Grande igual malo. Entonces, viene el cuento del lobo grande y feroz, del lobo grande y feroz, o sea, del ogro grandote que era malo. Generalmente en las fábulas o cuentos que nos contaban cuando éramos pequeños, los que eran grandotes o eran malos. Entonces tendemos a tenerle miedo a lo grande porque pensamos que es más malo, porque pensamos que si tenemos un objetivo grande, de pronto vamos a sufrir más, de pronto No eso podemos significa llegar, perder no nuestra podemos. familia, significa una cantidad de cosas. Y nos dice que realmente es una mentira. Muchas veces se requiere igual de esfuerzo para lograr pequeños objetivos que para lograr grandes objetivos. Simplemente nosotros tenemos en la cabeza que si vamos por algo grande, eso definitivamente nos va a costar muy caro a la salud y a todo, y por eso muchas veces Limitamos. autosaboteamos, Ujú. nos autosaboteamos y no logramos lo que estamos buscando. Esto no lo dice el libro, pero alguna vez lo vi en un libro, dice, aunque, o sea, tú puedes gastar tu energía todo el día cazando miles de pulguitas y gastar la misma energía que cazando un gran elefante. Entonces es lo mismo, o sea, tú puedes desgastarte con pequeñeces o puedes simplemente ir por lo grande y la energía siempre la que vas a gastar va a ser la misma. Y ese es el final de nuestra segunda sección del libro. Ahora sí, cualquier cosa que quiera contar, Leo, por favor, no se me adelante, Leo. No, ya no me puedo adelantar, ya dijiste lo cuatro. Sí, bueno, ya no me puedo adelantar más porque ya tengo que resuma la portada, Leo. Ok, voy a resumir Resuma la la portada. contraportada. One thing.
One thing. Una cosa. Bueno, mira, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo Paso creo a paso. que lo que estoy entendiendo yo de todo esto es que realmente estamos guiándonos por, incluso diría yo, por patrones que tenemos, falsas creencias internas que tenemos, y, y todo esto debe ser superado. ¿Por qué? Tiene que ser identificado, y estos libros son para eso, para que te des cuenta de todas las fallas que tenemos y de todas las falsas creencias por las que estamos sin querer, inmersos en ello. Entonces, hablando sobre todo esto, nos viene como anillo al dedo en esta situación, porque hay mucha gente que estamos en una resiliencia que es una cosa que estamos pensando qué hacer hoy. Muchas ideas. Hoy precisamente nos habló una clienta nuestra, oye, la admiramos mucho porque ella estaba pensando constantemente en negocio. Es todo lo contrario a mucha gente que a veces se retrae de hacerlo. Que no lo voy a hacer, no sé qué pueda pasar. Porque está en ese letargo y esperando está a ver qué va a pasar. Asustado de la situación, esperar qué pasa y luego accionar. No, es al contrario, hay que accionar. En esta situación hay que accionar de una vez. Y esta persona, pero fíjate los extremos, ¿no? Entonces, tú tienes que accionar rápidamente y tener muchas ideas, pero hay que, entre esas ideas, enfocarte en una. Porque Exacto. entonces vas a perder un poco la perspectiva hacia dónde vas. Porque Entonces, tengo una idea, tengo yo creo otra, que tengo los extremos son malos. Entonces, lo que es un balance. Este tipo de libros sirve para eso. Muchas cosas que están en YouTube, muchos de esas personas que nos dan esos tips para seguir adelante y que son buenos, mira, hay que tomarlos y buscar ese balance, buscar esa ayuda. Y si tienes en algún momento la necesidad de que necesitas algo más profesional para ti, para que te enfoque y te ayude a llegar a tus logros, porque eso pasa. Uno a veces puedes ver muchas cosas, leer muchos libros, pero siempre necesitas, Álvaro, de alguien que realmente te valide ese conocimiento que tú has adquirido, ya sea por los videos, ya sea por audiolibros, por todo eso. Necesitas alguien que te valide, que te diga, sabes que tú sabes mucho, pero esta es la forma como debe ser y debes guiar tus conocimientos y este es el enfoque que debes guiar para tu persona, porque es algo, no todo el mundo lo va a tomar de la misma manera. No todo el mundo lee, de repente tú lees ese libro y tú lo tomas de una forma distinta y le das una interpretación distinta. Y eso pasa igualmente en los audiolibros. A veces te pones a ver un audiolibro y le das una interpretación de eso. Entonces no te ayuda. O para bien o para mal. Claro, Sí. entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso y saber hacer las cosas. Vamos a acabar. Ok, entonces eso es perfecto. Yo la verdad le creo a los que tienen los resultados. Ya, de ahí para allá el resto es carrera. Entonces, la verdad, ya hablamos de la grande mentira, entonces, ¿cómo encontramos la verdad, no? ¿Cómo encontramos cómo encontramos ese enfoque? Y aquí, ahora sí vienen las preguntas que nos debemos hacer para encontrar ese enfoque. Dice, hay un mensaje ahí dentro del libro mismo que dice que la vida, acostúmbrate a ver la vida como una pregunta y lo que tú haces es la respuesta a esa pregunta. Pero más allá de eso, básicamente el libro te dice cómo plantear preguntas que realmente te lleven a respuestas grandes, porque una habilidad muy importante es saber preguntar. Cuando tú haces preguntas, grandes preguntas, obtienes grandes respuestas. Yo he encontrado en foros y todo este tema que me dice la gente, nosotros no sabemos preguntar, y me incluyo, y queremos algo, pero realmente vamos a preguntar y no hacemos la pregunta correcta y por eso tampoco obtenemos la respuesta correcta, tanto de nosotros, si no estamos haciendo una autoevaluación, o de otra persona. O sea, tenemos un mentor que sabe mucho o que nos puede ayudar al menos, pero no hacemos la pregunta correcta y por eso no obtenemos la respuesta correcta. Entonces, acá nos enseña cuál es la pregunta, las preguntas que te debes plantear. Entonces dice, empieza con esta pregunta. ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer y que haciéndola todo lo demás será más fácil o innecesario? Y esto aplica a nivel macro y a nivel micro. A nivel macro, esta pregunta te ayuda a saber para dónde vas. Y aquí está lo que dice, lo que está diciendo Leo, te ayuda a saber, pues, hacia dónde es tu dirección. ¿Cuál es esa única cosa en la vida que yo voy a hacer, que yo puedo hacer, perdón?
y que haciéndola las demás serán más fáciles o innecesarias. ¿Cuál es esa única cosa? Y eso que no hemos ido todavía más profundo porque hay una parte que sea más profundo. Pero al menos esto te ayuda a saber. Y ahora sí, cuando haces esa pregunta, tú dices, ahora, ¿cuál en tus mañanas, por ejemplo, cuando te levantas, cuál es esa única cosa que debo hacer hoy que haciéndola las demás serán más fáciles o innecesarias? ¿Por qué primero la grande? Porque si no sé para dónde voy, pues o sea, preguntarme hoy qué debo hacer, no voy a obtener una respuesta correcta porque realmente no sé para dónde voy, cómo voy a saber para dónde quiero avanzar. Entonces, cuando tú tienes ya visto a dónde vas a llegar, ahí sí puedes hacerte la pregunta pequeña y saber que no pesa lo mismo hoy una tarea que otra tarea cuando las mides de acuerdo a cuánto te van a ayudar a avanzar hacia ese objetivo grande que tienes. Y acá la segunda parte de este capítulo, esta subparte, es generar hábitos, generar el hábito de hacerte esas preguntas constantemente. ¿Para qué? Pues para que no te pierdas. Incluso pegar pósters al frente tuyo que te diga cuál es esa única cosa que debo estar haciendo. Que debo estar haciendo a la primera hora de la mañana, que haciéndola las demás serán más fáciles, incluso innecesarias. Y empiezas a adquirir el hábito de preguntarte, bueno, esto sí tiene sentido que lo esté haciendo, sí tiene sentido que esté gastando energías en esto, o realmente si me enfoco en otra de mis tareas, esa sí es la que me va a ayudar a avanzar hacia el objetivo principal que tengo. Y acá en el libro nos dice que los hábitos. Tú que nos decías de los hábitos de 21 días. El libro nos dice que en realidad lo que han encontrado en los últimos años es que los hábitos se generan en 66 días. Ese libro, alguien más ya me lo había dicho, y De hecho, yo que soy así, yo con 21. 66 días, 66 días, incluso más, depende de la persona, porque nosotros no somos seres estándar. Y eso es Exacto, Haciéndolo constante, cuando ¿no? exacto, Haciéndolo tratamos haciéndolo constante. constante. de cortar todos a la misma medida es difícil. Pero dicen que Exacto. cuando tú quieres buscar un hábito, hazlo 66 días y vas a pasar por diferentes zonas. Incluso hay una zona que de la segunda es la de incomodidad, que se vas a sentir muy incómodo, vas a empezar a querer no seguir. Pero cuando tú superas los 66 días, incluso pasas, es más fijo que adquieras ese hábito. Y nos dice que incluso inconscientemente todo el tiempo estamos generando hábitos y no nos damos cuenta. Muchas veces empezamos a ver televisión todos los días a una hora y no nos damos cuenta, pasaron 66 días y ya después dices, oye, ¿por qué sigo viendo televisión a esta hora y siento que tengo que hacerlo? Pues llevas 66 días o más viendo televisión a esta Claro, hora. Entonces claro, ahora, ¿por qué no claro. cambiar luego ese hábito por algo más productivo, por ejemplo? Entonces, Exacto. es la forma de reprogramarte con nuevos hábitos. Y A- eh, aco- la forma... Acortando algo, Dale. rapidito, cuando hablas de que a veces nos perdemos en todas las actividades, en todas las tareas, me viene a la mente que fíjate que a mí me pasaba, bueno, a veces me pasa, trato de ya lo controlo más. Tengo muchas actividades, llamo al cliente, tengo una cita, tengo que hacer un presupuesto, tengo que hacer, qué sé yo, actualizar un archivo, hacer un X. Tengo miles de actividades, pero todas son importantes. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿O qué es lo que se debe hacer en este caso? Priorizar cuál es la más importante y voy así de arriba hacia abajo. Y estoy segura que de toda esa cantidad de actividades hay un porcentaje, un 20% que es lo más importante. Lo demás no es que no lo sea, pero va a ir a su tiempo. Y de esa manera, pues, vamos como quedando prioridad para entonces ir hacia eso que decías al principio, de ese efecto dominó, esa pequeña cosa que yo empecé hoy, que fue lo primordial, eso me va a ir dando que lo demás se vaya desarrollando. Vale. Y básicamente la tercera parte, entonces ahora sí nos explica cómo podemos aplicar esto en la vida, o sea, cómo puedes tú ponerte esto después de que se habló tanto por fuera, poniendo comparaciones. Y entonces ahora nos habla del propósito. Y ahí está lo que
estaba diciéndole, Ujú. encuentra, ahora sí, cuál es el propósito en la vida. Encuentra, obviamente el libro no habla mucho de preguntas, hazte la pregunta correcta. ¿Y cuál es ese propósito en la vida? ¿Qué es eso que harías tú que realmente pues sentirías que tu vida, que haya el gran sentido a tu vida, ese propósito? Y obviamente esto es, hay que estárselo preguntando porque pues acá dice que eso no es fácil de encontrar y que muchas veces Claro. o sea, con una sola vez que nos lo preguntemos, de pronto no, pero si nosotros generamos el hábito de estarnos preguntando, tanto macro como micro, haciéndonos preguntas, ¿qué es lo que, cuál es esa gran cosa que debo hacer? Vamos a encontrarlo. Y entonces nos dice, ahí nos habla de una historia, está ya muy cortito de tiempo, y es el espíritu de la Navidad, un cuento de Charles Dickens, que es el del el señor que es todo mezquino, un rico tacaño que es todo mezquino, y que se le aparece un ex colega y le dice, quiero que vea, te van a visitar tres espíritus porque quiero que veas cosas, quiero que veas tu pasado, tu presente y tu futuro, veas unas cosas, cambies tu vida porque no quiero que termines, él ya está muerto y entonces se va de los tres espíritus, le muestran cómo el pasado, cómo ha sido el presente, futuro si sigue en esa dirección y él se da cuenta de que debe cambiar su propósito antes era pues amachuchar dinero, tener más dinero, cuando no estaba generando dinero pues contaba el dinero y pasa por encima de la gente incluso por esto. ¿Por qué? Porque el propósito de él era tener más dinero y dentro de él estaba siendo exitoso, porque estaba yendo hacia su propósito. De pronto otras personas no lo veían así, pero él sí. Cuando él cambió el propósito y él empieza a ver que el propósito de él es utilizar el dinero para hacer felices a las personas, para ayudar a las personas, él inmediatamente toma acción y es cuando le dice al muchacho ese que estaba vaya a esperar, que encuentra ahí en la ventana, le dice que compre un pavo y se lo mande de forma anónima a un sirviente fiel que siempre ha tenido y que había explotado y otras cosas por el estilo que él hizo de una vez. Entonces, ¿cómo cambiar su propósito que él hacía? Pero una cosa importante que dice, debes tomar acción, ¿no? Un ejemplo importante de él es que él tomó acción. Él vio lo que tenía que hacer y él inmediatamente empezó a hacerlo. Inmediatamente le dijo al muchacho apenas se levantó que mandara el pavo. Después pasó la Navidad con su sobrino que nunca lo había ido a visitar. Y después le dobló el salario a su empleado más fiel. Entonces, ¿cómo cambiar el propósito? Cambió la vida de esta persona. Porque acá nos dice que muchas veces el autor dice que está en una conferencia, está en una sección de coaching y generalmente las personas, le preguntan a las personas cuánto tú quieres generar en la vida y te haría feliz. Y entonces dice, no, 1.000.000, $100.000, $500.000, 2 millones, una cantidad de respuestas. Ahora le dice, cómo llegaste a esa respuesta? Y dice, no lo sé, pues supongo que es una buena cantidad de dinero. Dice, no, si la única forma en la que tú llegues a saber cuánto necesitas es cuando tú sepas cuál es tu propósito y si esa cantidad de dinero te da para cumplir tu propósito en la vida sin tener que trabajar activamente, incluso puedas seguir cumpliendo tu propósito. Y es la única forma que lo sabes. No importa cuál es la cantidad, lo que importa es si vas a cumplir tu propósito o no. Y me parece una forma bastante importante de verlo. Y ya estamos acabando. Entonces dice que el propósito, después de descubrir nuestro propósito, entendemos cuál es nuestra prioridad. Porque si ya encontramos nuestro propósito, Exacto. la siguiente pregunta es hacernos cuál es la prioridad y cuál es nuestra prioridad de la hora. Lo mismo, si nuestro propósito es el macro, pues cuál es la prioridad, lo que debería estar haciendo en este momento para avanzar hacia ese propósito único. Y finalmente, eso es lo que ya es donde nos habla de la productividad y cómo ser más productivo. Pues ya encontraste tu propósito, encontraste qué es lo que deberías estar haciendo ahora mismo, en este momento, tomando acción, pues ahora debes bloquear ese tiempo que vas a dedicar a esas acciones que te van a llevar allá y hacer incluso una agenda como si tuvieras una cita contigo mismo y decir, todos los días voy a sacar este tiempo y voy
a trabajar en estas que son mis prioridades para lograr ese gran propósito que es el que tengo en la vida. Y creo que ya no me extiendo más porque se va a acabar la cosa. Sí, bueno, por ahí tienes unos mensajitos, sería bueno que le dieras lectura. Claro, veo, Celeste bueno, por ahí, veo uno, vi uno, no sé si hay más, yo Celeste veo dio un mensaje. uno que Veo, ajá, me escribió Jen. sí, no, Celeste tiene un mensaje muy bueno cuando, ajá. Bueno, pues léelo, lo veo, la verdad. ¿No lo ves? No, bueno, que es respuesta a lo que tú decías por allí de la pregunta que nos hacemos para conseguir nuestro propósito. Y él ya dice que, ¿qué me hace feliz hoy? ¿Me hará productivo? Entonces, lo que me gusta, hago lo que me gusta. Entonces, esas son preguntas que tú te puedes hacer para darte cuenta y descubrir tu pasión, descubrir tu propósito. Y algo que yo le agregaría es que si el propósito que tú tienes, que tú has descubierto, ayuda a otras personas, entonces ese propósito es exitoso y tú vas a ser un ganador. Porque nos vamos a lo que hablábamos el otro día de hay que ser 100% pro-social. Porque si nosotros lo que hacemos ayuda a otras personas, pues eso es ganador, como quien dice, ¿no? Entonces, pues era lo que quería acotar con respecto a ella. De verdad me parece bien interesante ese libro. Álvaro, no lo hemos leído. Yo no, confieso, no soy muy amante de la lectura, sin embargo, me ha tocado leer ciertas cosas y ponerme a investigar ciertas cosas, pero yo soy más visual. A la hora perdón, soy más auditiva a la hora de escuchar un libro, prefiero escucharlo como audiolibro, ¿no? Pero sí me gustó mucho, así que creo que lo voy a buscar completo para ver los detalles, porque se ve interesante. Vale, pues recomendado, y recomendado sobre todo aplicarlo, ¿no? Porque pues leer libros, ya lo decíamos, leer libros, lo importante es cuánto te deja cada libro, y eso es bueno también cuando inicias un libro, esto es otro tema para otro live, hacerle las preguntas al libro viendo el contenido, se lo aprendí por ahí de alguien. ¿Cuál es el contenido del libro y qué es lo que quiero obtener leyendo este libro? Porque si empiezo a leer este libro sin un propósito, pues de repente voy a aprender muchas cosas bonitas, pero no me va a dar nada. Pero si yo sé lo que quiero obtener de este libro, pues entonces lo voy a recibir. Y yo creo que me despido porque son las 3 de la tarde y no quiero que se nos corte. Agradezco mucho a quienes asistieron. Muchas gracias, Ulma, por estar acá. Veo un mensaje tuyo y cuando lo encuentras recién comienza la aventura. Es un arduo camino, pero lograrlo por eso es mejor manera que ha visto que ha tratado este tema. Gracias, Ulma, tan querida. Gracias a todos los que han estado. Espero les sirva el tema. Y pues nada, que Dios los bendiga. Seguimos en contacto. En contacto, nos estamos hablando. Nos vemos el lunes. Vale. Un Que tengan una feliz tarde a todos.